A nuestra serie, vamos a poner atención en el capítulo 16 de Hechos. Ya habíamos tomado el capítulo 16, ¿no es cierto? Pero hoy día vamos a avanzar entre los versos 11 al 40, que es el final también de este capítulo. Voy a hacer una lectura ágil para que ustedes, si tienen allí su Biblia, me puedan seguir. Ya está Pablo viajando, ¿no es cierto?, en rumbo a Europa, como el Señor así se lo indicó a través del Espíritu Santo. Y dice así el Señor en su palabra: nos embarcamos en Troas y fuimos directamente a Samotracia. Al día siguiente proseguimos a Neápolis y de allí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esa ciudad estuvimos algunos días. Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba al Señor, y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo: si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos allí. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro por su capacidad de adivinación, que era para ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Allí ante los magistrados dijeron: estos judíos andan alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra ellos. Los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, ni que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y, temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer, y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Al día siguiente los magistrados enviaron unos alguaciles a decirle: suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo: los magistrados mandan a decir que los deje libres, así que salgan y váyanse tranquilos. Pero Pablo dijo: después de que nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel sin ni una sentencia judicial, ¿ahora nos van a liberar en secreto? De ninguna manera. Nosotros somos ciudadanos romanos, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles fueron a decir a los magistrados lo que Pablo había dicho, y estos se asustaron al enterarse de que eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y con ruego les pidieron que salieran y se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver a los hermanos los consolaron y se fueron. Tengamos una palabra de oración, hermanos. Señor y buen Dios, te damos gracias porque podemos
acudir a tu palabra y porque además creemos, estamos seguros que tú, Señor, te vas a revelar a nosotros a través de la palabra predicada. Señor, ten misericordia de mí de tal manera que pueda explicar y pueda exhortar tu palabra de manera fiel y que no salgan de mi boca, como lo dice también tu palabra, solamente palabras humanas o de sabiduría humana, sino que seas tú, Señor, que sea el Santo Espíritu el que esté manifestándose hoy día entre nosotros en este lugar. Que ese Santo Espíritu nos auxilie a todos, por tanto, en esta escucha atenta, solemne de tu santa y divina palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, si no me equivoco, a quienes tenemos alguna cultura cristiana, alguna cultura evangélica, este relato no nos es extraño, porque es una de las cosas, de los relatos, podríamos decir, clásicos, con respecto a la vida de la incipiente iglesia, a la vida de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Justamente llamó de introducción Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, que eran los que estaban acompañando en este momento al apóstol, en este viaje. Recordemos que lo que estaba sucediendo es que Pablo ya se había enemistado con Bernabé, se habían separado, porque la idea era volver a visitar a las iglesias que se habían fundado, ¿verdad? Llevando también las resoluciones del Concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, comienzan a visitar a las iglesias, y en este caso, Pablo había tomado a Silas, iba Lucas, y como le digo también, Timoteo se incorpora cuando llegan al lugar donde vivía, ¿no es cierto?, este joven y este prometedor líder Timoteo. Entonces, técnicamente, aquí en este relato, estaban ya en lo que hoy conocemos como Europa, o a las puertas al menos de Europa. Digo esto porque el relato nos indica que Filipos era una ciudad, en este caso la principal ciudad de la provincia romana, o del imperio en ese momento, de Macedonia. Y habíamos recordado en el sermón anterior que justamente Macedonia era parte o la entrada a lo que conocemos hoy día como Europa. El nombre de la ciudad, esta de Filipo, se puso, esto solamente como datos históricos, fue en honor a Filipo II, que fue el papá de Alejandro Magno, que se acordarán, ¿no es cierto?, en la historia universal, en la importancia que tuvo Alejandro Magno. Bueno, Filipo se puso el nombre a esa ciudad en honor al padre Filipo II, ¿ya? En todo lo que nos dice el texto, no podemos olvidar, y esto tiene que estar en ustedes para que puedan ir interiorizándose del mensaje de hoy, no debemos olvidar que el viaje era a Macedonia. ¿Se acuerdan que tiene una visión el apóstol Pablo? Y de un varón, ¿no es cierto?, de un hombre macedonio que le decía, ven acá, acá necesitamos de ustedes. Entonces estaban viajando a Macedonia y pasan por Filipos. Ellos tenían la firme convicción, dada por el Espíritu, de anunciar el Evangelio allí. ¿Dónde? En Macedonia. ¿Ya? Además, el relato de hoy, y además del relato de hoy, tenemos también, por las cartas posteriores del apóstol Pablo, que allí en Filipos, justamente, se fundó o se plantó una iglesia que fue una pujante iglesia en esa región. Y lo que vamos a ver hoy día en el relato es justamente los inicios, los primeros destellos, los primeros cristianos, los primeros conversos, justamente de esta iglesia que se forma en esta ciudad. Vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, el mensaje de hoy puntualmente en tres aspectos. Vamos a ver cómo la Escritura hoy día nos recuerda que el Evangelio y que Dios a través del Evangelio no tiene favoritismos, ¿ya? Como segunda cosa, vamos a centrarnos en un milagro que ocurre aquí, nuevamente, y la adoración y la alabanza, o si es posible, la adoración y la alabanza en momentos de sufrimiento y en momentos de dificultad. Y como última cosa, ¿no es cierto?, vamos a ver si hay alguna relación o no entre el Evangelio y la hospitalidad, para después hacer algunas aplicaciones del mensaje. Entonces, como primera cosa, podemos ver en el texto, es algo que yo evidentemente resaltó allí en el texto, que para el Señor no hay favoritismos. La Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas en muchos lugares, en muchos contextos. Esto es una verdad clara. O sea, Dios no va, o Dios no llama, o Dios no elige
a personas por su raza, por su condición socioeconómica, por qué tan educados, o como decimos, ¿no es cierto?, qué tan escueleados son, ¿no? No tiene que ver con eso. El Señor nos llama y por lo tanto no hay favoritismo con respecto al Evangelio. Y esto es parte del carácter justo de Dios. Es parte de la persona de Dios. Dios es así. Dios no hace acepción de personas. En cuanto al Evangelio y quienes son llamados por medio de él, podemos constatar lo mismo, como yo les decía. Y este relato de hoy en particular da cuenta de esto. Esto no es una de las características, digamos, podríamos decir así, anexas del Evangelio, sino que es una de las características más hermosas del Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él llama a formar parte de su pueblo a personas de distintos contextos sociales, de distintos contextos políticos, religiosos y culturales. Pongamos atención al texto y veamos cómo nos enseña esta preciosa verdad. El texto, el relato de hoy nos habla particularmente de tres personas. Si ustedes pusieron atención y pueden seguir la lectura ahí si tienen la Biblia abierta, sería ideal. Nos habla, como les decía, de tres personas que se volvieron a Cristo por medio del Evangelio. Podemos inferir, sin lugar a dudas, que los convertidos fueron muchos más. Sin embargo, muy probablemente hay otros tantos que quedaron en el anonimato. Pero sin lugar a dudas fueron muchos más, porque habla de familias, ¿no es cierto? La familia de Lidia y también la familia del carcelero. Pero el relato, no tenemos idea quiénes eran las familias, no da nombres. No dice el esposo de Lidia o la esposa del carcelero, los esclavos, si alguno tenía esclavos, como era común en ese tiempo. Pero el relato sí nos da nombres de tres personas, no nombres, dos personas y uno que no tiene nombre, por lo menos en el texto. Y nos vamos a centrar en ellos. El primero es Lidia, una mujer. Y lo primero que se nos dice de ella es que era una comerciante de telas originaria de Tiatira. Puntualmente dice aquí, ¿no es cierto?, el texto, en el capítulo 16, en el verso 14, entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Ahora, esto de las comerciantes de telas y de color púrpura tiene una connotación especial, claro que para nosotros cuando leemos no la tomamos en cuenta porque de buenas a primeras no lo conocemos esto. Y es que la púrpura, el color púrpura, era una de las telas teñidas que tenía más valor. O sea, yo no conozco mucho de tela hoy día y no tengo idea cuál será la tela más cara. Pero en aquel tiempo, no sé si la seda, el casimir, no sé. Bueno, el asunto está que vender o ser comerciante, como ella era, ¿no es cierto?, de Tiatira, y en Tiatira, ¿no es cierto?, era una ciudad que justamente se dedicaba a esto y era conocida justamente por las telas y por el color púrpura. Tenía la particularidad que esas tinturas no se hacían de los crustáceos, porque habían ciertos crustáceos, los que han conocido la playa, ¿no es cierto?, el mar. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que hay algún tipo de jaivitas que son medias moradas o lilas, o algunas más rojas, ¿no es cierto? Bueno, el púrpura se sacaba comúnmente del mar y de los crustáceos que los molían y hacían estas tinturas. Pero en Tiatira la particularidad es que lo hacían de una planta y era mucho más fácil. Y la calidad de la tintura era mucho mejor. Por lo tanto, esas telas eran carísimas. Podemos inferir, por tanto, ya que esta mujer comerciante tenía un poder adquisitivo importante. No era una mujer que comerciaba así como así, sino que de Tiatira, podríamos decir, tenía una sucursal en Filipos. Y allí estaba asentada en Filipos con su familia y esta mujer se ganaba sus buenas lucas, ¿ya? Pablo, dice el relato, la encuentra junto a otras mujeres en el contexto de la oración junto al río, dice el verso 13. Y esto tiene un indicativo especial porque Pablo buscaba, como ustedes saben, y lo hemos visto, buscaba al lugar que llegaba. ¿Dónde iba? Cuando llegaba a una ciudad. ¿Qué es lo que buscaba primero para ir a anunciar el Evangelio? ¿Dónde lo hacía? En la sinagoga. Y aquí nos dice eso.
dice que se fueron al lugar de la oración y que era a la orilla del río. Entonces, lo más probable es que en este lugar no había sinagoga, porque o sea, había primero pocos hombres judíos, porque al menos se necesitaba 10 para formar una sinagoga, y había, sí, muchas mujeres, y por más mujeres que existieran, ¿no es cierto?, no iban a formar una sinagoga. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Estas mujeres se juntaban al aire libre, a la orilla de un río, y allí, ¿no es cierto?, se dedicaban a orar. Y en ese contexto, en el tiempo de la oración, ese día, un día de reposo, un sábado judío, llegan allí y comienzan de manera intencional, dice el texto, porque se traban conversación con las mujeres, ¿ya? Y allí en ese contexto también, Pablo comienza a compartir el Evangelio. Y nos dice que Lidia era una mujer que adoraba a Dios. Era una mujer piadosa. Era una mujer que podríamos decir tenía una inclinación, o su vida estaba dispuesta a adorar a Dios. Y esto me hizo recordar al centurión. ¿Se acuerdan del centurión Cornelio? Que dice también que era un hombre piadoso, aquel que llegó Pedro a hablar con él, que era un gentil, pero también era un hombre piadoso, parecido en este sentido a esta mujer. Sin embargo, cuando vimos la vida de Cornelio, nos dimos cuenta que la piedad de Cornelio no fue suficiente, o no era suficiente para tener una relación estrecha y restaurada con Dios. No era la base, la piedad. La piedad, por tanto, desconectada de la fe salvífica, no sirve para tener una relación correcta o restaurada con Dios. Y Lidia también estaba exactamente en eso, en la misma situación. Fue entonces en ese contexto que Pablo y sus amigos comienzan, como yo les dije, una conversación informal que termina con el anuncio del Evangelio. No se dice cuántas mujeres eran, pero había mujeres allí. Sin embargo, de entre ellas el Señor solo tocó el corazón de Lidia, así dice el texto. Tocó el corazón de Lidia para que hallara cabida lo que Pablo estaba enseñando, lo que Pablo estaba predicando, dice el verso 14. Y esto es importantísimo, hermanos, porque aquí hay otra de las verdades fundamentales del Evangelio, que de todas estas mujeres que estaban allí orando, y podríamos decir en general eran mujeres piadosas, pero la piedad, es decir, el querer buscar a Dios, no es suficiente para decir yo tengo una relación con Dios. Y de ese grupo de mujeres, el Señor misericordiosamente, por gracia, escoge o prepara o toca el corazón de Lidia. El Señor llama a quien quiere, donde quiere y cómo quiere. ¿Por qué fue Lidia? ¿Porque era una vendedora de púrpura? No, no es por eso. Es porque Dios quiso llamar a esa mujer. Y solo, como dice la Escritura, porque Él así le place. Llamó a Lidia. El mismo mensaje del Evangelio fue anunciado a su familia, dice el texto, o inferimos de eso, que también creyó y fueron bautizados. Entonces, el primer nombre, la primera persona de tres que aparece aquí en el texto, a propósito que estamos viendo que no hay favoritismos para Dios, o que Dios no hace excepción de personas, es Lidia, con estas características y con esta connotación. La segunda persona que encontramos acá es el carcelero, que no tiene nombre para nosotros. Es el carcelero. A propósito de un escándalo que se provoca en la ciudad por la liberación de una esclava, que en realidad fue una doble liberación, porque esta no solamente fue liberada de la esclavitud, sino que también estaba siendo esclava de un espíritu, ¿ya? Y a propósito de ese escándalo, Pablo y Silas fueron azotados y fueron encarcelados, ¿ya? Y es en ese contexto donde el carcelero y también su familia, nos cuenta el relato, se convierten al Señor luego de una dramática escena a la que me voy a referir después de manera un poco más específica. ¿Por qué es dramático? Porque hay un terremoto y además un intento de suicidio de este mismo hombre, del carcelero. Ahí está lo dramático. Y es allí donde el Señor también actúa en el corazón de este hombre. En ese contexto. En el corazón del carcelero. Creando o proveyendo, haciendo entender la urgencia de la salvación. ¿Dónde vemos esta urgencia del hombre? Porque dice que temblando de miedo, en los versos 29 y 30, temblando de miedo, corre hacia adentro, corre al calabozo
y se echa a los pies de Pablo y Silas, y dice que después luego los saca, ¿no es cierto? Y les pregunta, ¿qué debo hacer para salvarme? Ahí podemos ver esta urgencia que percibe este hombre. Entonces aquí tenemos la segunda persona, el carcelero. Y la tercera, que tampoco sabemos el nombre, es una esclava. Y a propósito la dejé para el último en esta exposición, porque en orden era Lidia, después esta esclava y al último el carcelero, ¿ya? Pero ¿por qué la dejé a propósito al último? A pesar de que en el orden cronológico está al medio. ¿Por qué? Porque esto, el que esté en medio de dos conversiones, ¿no es cierto? Lidia se convierte a Cristo, se vuelve al Evangelio, después el carcelero también. Esto nos hace pensar y entender que esta mujer, a pesar de que no está explícito en el texto, explícito en el relato de que se convirtió, tuvo que haber sucedido exactamente eso. Porque no lo habría puesto entre medio y si no hubiese sido así, lo habría sido explícito en este caso Lucas, que está escribiendo que esta mujer fue liberada y punto. Entonces, creemos y el texto nos hace pensar que esta mujer también se volvió a Cristo Jesús, ¿ya? Tenemos entonces a esta joven mujer esclava de sus dueños, tenía amos, que lucraban con las habilidades, entre comillas voy a poner esta palabra, con las habilidades que le daba un espíritu maligno. ¿De qué? ¿Cuál era la habilidad? Justamente de adivinar. Era técnicamente o literalmente, en el original aparece la palabra pitonisa. Ustedes han escuchado esa palabra, un pitonisa, una pitonisa, ¿verdad? Bueno, no es raro usar esta palabra pitonisa con respecto a quien adivina. ¿Por qué? Porque en la mitología griega existía el dios Pitón, y el dios Pitón era una serpiente gigante. De hecho, entre paréntesis, por eso se le llama a las serpientes pitones pitón, porque son muy grandes, ¿no es cierto? Ustedes, yo no sé si en un zoológico alguna vez la he visto, pero las que están en la naturaleza sueltas son unos tremendos monstruos. Bueno, entonces, en la mitología griega, el dios Pitón, que era una serpiente, justamente esa serpiente tenía estas cualidades, en la mitología griega, ¿no es cierto?, estas cualidades proféticas. Y esta Pitón, ¿no es cierto?, este dios Pitón era hija dentro de la mitología griega de Gea, que era la madre tierra, ¿no es cierto? Entonces, todo esto está sucediendo, toda esta connotación, digamos, pagana y mitológica, estaba puesta en esta mujer que tenía esta habilidad, entre comillas, de ser una pitonisa, porque este espíritu que la estaba poseyendo también permitía que pudiese tener estas habilidades. Y el espíritu que la poseía, dice el relato además, hacía que constantemente gritara al ver pasar, ¿no es cierto?, a Pablo y sus amigos. ¿Y qué gritaba esta mujer? En el verso 17 dice que estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué de malo hay en esto? ¿Acaso no era eso lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? ¿No estaban anunciando a Dios? ¿No estaban anunciando acaso el camino de salvación? Y si echamos a correr, ¿no es cierto?, nuestra memoria, no es primera vez tampoco que un espíritu reconoce que quien está, un espíritu maligno, un espíritu del diablo, ¿no es cierto?, no es primera vez que reconoce que quien está delante de ellos son de Dios o incluso Dios mismo. Si ustedes recuerdan, quiero llevarlo aquí a Marcos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 5. ¿Se acuerdan del endemoniado Geraseno, no es cierto? En el capítulo 5, los versos 1 en adelante, llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él. Y a voz en cuello le dijo: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. O sea, el espíritu también, un espíritu maligno, reconoce que quien está delante es Jesús. Bueno, acá no es que fuera malo estrictamente que este espíritu dijera, hiciera que esta divina, que esta pitonisa dijera esto,
que ellos, ¿no es cierto?, eran hijos del Dios Altísimo o siervos del Dios Altísimo y que estaban anunciando el camino de salvación. El asunto fue que esto se provocó una incomodidad para el trabajo de Pablo y sus amigos, que todos los días, ¿no es cierto?, querían salir a compartir el Evangelio. Se transformó en algo incómodo. Y Pablo además entendió o tuvo este discernimiento de saber que esta mujer estaba siendo dominada por un espíritu. Y por eso, ¿qué es lo que hace? Hace un exorcismo. Libera a esta mujer y le pide a Dios en el nombre de Jesús que esta mujer sea liberada. Exorciza entonces a la mujer y con ello queda libre de este espíritu, pero además con lo mismo deja de tener estas habilidades. Porque el espíritu maligno hacía que esta mujer pudiese adivinar y fuese esta pitonisa, y los dueños de esta mujer, que era esclava, ganaban sus pesos, y seguramente eran muchos, o se sostenían económicamente justamente de ello. Entonces deja de tener esto, que daba ganancia a sus dueños. Entonces, lo que sucede, como yo les dije, a que producto de esta problemática para los dueños se provoca un conflicto, un alboroto, y que terminan después, ¿no es cierto?, Pablo y Silas en la cárcel. Entonces tenemos acá estas tres personas, pero son personas, como yo les dije, distintas. O sea, no solamente distintas porque hay un hombre y dos mujeres, sino que son distintas. Dios, fíjense, no tuvo favoritismo, no hizo acepción de personas. Llamó a una persona, podríamos decir, rica. Llamó a una persona esclava, pobre, y además que estaba dominada por un espíritu maligno. Y llamó también a través del Evangelio, y llegó a los pies de Cristo un carcelero que técnicamente era enemigo también de la iglesia, enemigo de los apóstoles, enemigo del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el que también los tomó prisioneros y los metieron a la cárcel. Entonces, tres personas con tres contextos totalmente distintos. Totalmente distintos, y ustedes estarán de acuerdo conmigo que son distintos, total y radicalmente. Sin embargo, estas tres personas fueron las tres primeras conversiones, al menos que quedan documentadas, junto con la familia de Lidia y la familia del carcelero, que llegan a los pies de Jesucristo. Aquí podemos ver esta preciosa diversidad del cuerpo de Cristo, la preciosa y necesaria diversidad de la iglesia, porque aquí no existen iglesias que sean, podemos decir, de clase alta o iglesias de clase baja. El Señor permite que exista una diferencia y una diversidad, y que todas estas personas de distintos contextos puedan ser parte del cuerpo de Cristo. Como segunda cosa, podemos ver, como yo les dije, aquí en el relato de una manera explícita un milagro, pero también poder meditar y vamos a poder reflexionar si acaso es necesario, no necesario, sino que será posible adorar, alabar al Señor cuando estoy sufriendo, cuando estoy en medio de dificultades. Aparentemente lo natural es que si estoy contento, alabo al Señor. Si estoy happy, ¿no es cierto?, alabo al Señor. ¿Cómo voy a alabar al Señor? ¿Cómo voy a adorar al Señor si estoy pasándolo mal? Bueno, el relato también nos muestra aquello y nos va a dar luz al respecto. El relato, en este caso, en este segundo punto, nos sitúa en la cárcel de Filipos. Y allí los líderes Pablo y Silas habían sido azotados, y por lo tanto, cuando a alguien le pegan, no solamente una vez, sino que muchos azotes, dicen, le rasgaron las vestiduras y lo agarraron a guascazos, hablando en chileno. Y no uno, sino que varios. Y estaban, por tanto, adoloridos. Y estaban prisioneros. La Escritura dice que los pusieron en el cepo, en lo más profundo del calabozo. ¿Qué podían hacer ellos en estas adversas circunstancias? Y estar en el cepo, y sujetaban el cepo, y yo les voy a explicar esto, porque esto también tiene repercusiones físicas. El cepo, se ponían los pies en unos tipos de grillete, pero además esto tenía la particularidad del cepo de poder abrir un poco, ¿no es cierto?, el ángulo donde uno quedaba con las piernas atrapadas y encadenados también acá arriba. ¿Han visto películas, ¿no es cierto?, que están aquí, acá, y también con los pies encadenados? Bueno, el cepo tenía la particularidad de que podían abrirse los ángulos, y eso al final, y aquí, ¿no es cierto?, la Fanny puede decir,
no sé, calidad de estudiante de la medicina también, en el área de la medicina, que esto, ustedes se queden separados mucho tiempo y van a estar con calambre. Imagínense en una posición más incómoda. Los dolores producto de los calambres eran atroces. Y así los dejaban. Así los dejaban. Entonces, imagínense ustedes a Pablo, a Silas, azotados, seguramente con las espaldas, con heridas producto de lo mismo, encadenados en sus brazos, en sus manos, y además sufriendo de calambre. No estaban acostaditos en el calabozo, estaban así. ¿Qué podían hacer ellos en estas circunstancias tristes, dolorosas y adversas? Lo esperable es que se quejaran de dolor, ¿o no? Póngase usted, ay, mi espalda, oh, los calambres, Pablo ahí mirando a Silas, oh, me duele, ya no aguanto más, ¿no es cierto? Por las heridas provocadas también por los azotes. Sin embargo, dice el texto que ellos oraban. ¿Qué? Oraban y cantaban al Señor. Pablo y Silas, en esas circunstancias, adoloridos por los azotes, con sus espaldas probablemente sangrando, sufriendo calambres en las piernas, no estaban acostados, no estaban descansando en la cárcel, cantaban, oraban y cantaban al Señor. Entonces uno ya se sorprende con esto, pero también tenemos que preguntarnos, ¿qué oraban? ¿Qué oraban? Probablemente oraban salmos y otras oraciones espontáneas para que el Señor los fortaleciera o los librara en aquellas dificultades. Pero hermanos, no se quejaban. No se quejaban. En este caso, oraban. Ahora, ¿qué cantaban? Probablemente también salmos. Salmos que invitaban a confiar en el Señor. Y que Él siempre, esos salmos que cantaban probablemente, y que Él siempre está a favor de sus hijos, aunque todo indique que no es así. Porque que estuviesen encadenados, que estuviesen sufriendo de las heridas en su espalda, que estuviesen sufriendo de los dolores, de los calambres en las piernas, ¿no es cierto? ¿Eso significa que Dios está a favor mío? Todo indica que no. Pero ellos cantaban, no se quejaban. Es decir, oraban y no se quejaban, teniendo por qué quejarse. Cantaban y no se quejaban, teniendo por qué quejarse. Y es mientras oraban y cantaban, porque todos los presos lo escuchaban, mientras oraban y cantaban, que se produce un milagro. Fíjense, porque así es lo que sucede. Adoloridos, sufriendo, oraban y cantaban, y Dios produce un milagro. Un terremoto sacude el lugar, liberando a los prisioneros, entre ellos Pablo y Silas. Alguien puede decir, ¿por qué un milagro? Acá en Chile nosotros hemos experimentado varios terremotos y eso no es un milagro, ¿no es cierto? Lejos un milagro, o sea, ojalá no es un terremoto, ¿no es cierto?, a los que le tienen miedo. Pero aquí el milagro se produce porque el relato nos indica que el terremoto no fue general, no fue en Filipos, no fue en una región. El milagro estuvo circunscrito a la cárcel. A la cárcel. No, el relato nos dice, oye, y la ciudad se desmoronó, cayó, nada. El terremoto fue ahí, fue en la cárcel. No hubo un alboroto en la ciudad, no fue el terremoto ni en la ciudad ni más allá, fue en la cárcel. El Señor hace que la tierra tiemble, que los cimientos de la cárcel se remuevan en un lugar muy específico. ¿Para qué? Para liberar a sus hijos. Y hechos portentosos como este hay varios en la Biblia, particularmente como este, para beneficio de los hijos del Señor. Por ejemplo, Daniel y sus amigos. Daniel en el foso de los leones. El milagro se produce allí, justamente allí. Los leones parece que le tenían, no sé si asco a Daniel, porque no le quisieron hacer ningún daño o le encontraron algún mal olor, no lo sé. Pero dice que el Señor cerró la boca de los leones y fue librado Daniel de ser despedazado. Y los amigos de Daniel, ¿no es cierto?, fueron echados en un horno a miles de grados de temperatura y no se quemaron, ni se chamuscó sus cabellos y fueron sacados de ahí libres. Son milagros portentosos, ¿verdad? Y además, podríamos agregar que es milagroso que el resto de los prisioneros no escaparan. Porque dice que se soltaron las cadenas de todos. Cayeron. ¿Se acuerdan que algo parecido sucedió con Pedro?
que un ángel va y lo mueve en las costillas. Oye, Pedro, despierta, y resulta que se le habían caído las cadenas de las manos. Bueno, esto sucede a todos los que estaban allí y es milagroso. ¿Por qué? Porque los prisioneros, los malandras, no escapan, se quedan allí. Probablemente estaban tan sorprendidos o asustados que quedaron inmóviles. O sea, un terremoto y prometen, me veo que estoy libre. ¿Qué pasó aquí? Estaban pasmados, podríamos decir. ¿Y dónde está también lo milagroso en esto? El solo pensar que los prisioneros escaparan hacía responsable al carcelero. O sea, o lo podían matar o lo podían torturar. O sea, estaba en peligro su vida. Entonces, ¿qué hace? Es la razón de que él quiso suicidarse. Yo prefiero matarme. Un buen soldado también, de alguna manera, tenía las agallas para eso. Sin embargo, Pablo lo impidió justo antes de que sucediera. En el verso 28 da cuenta de eso y del dramatismo que hay envuelto aquí. Pero con fuerte voz, porque vio las puertas abiertas de la cárcel, se dio cuenta que los presos estaban sueltos. Entonces, con fuerte voz, Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Podríamos decir: tranquilo, tranquilo, no te hagas daño. Pablo aquí muestra preocupación, muestra amor por la vida de él, por la vida del carcelero, al impedir que se diera muerte. Todo esto provoca que el carcelero se conmueva. Aquí está lo detallado que yo le dije que me iba a referir a esto. El carcelero se conmueve profundamente, temblando de miedo. Dice el verso 29, se echa a los pies de Pablo y Silas para preguntar de manera urgente qué debía hacer para salvarse. Y esto no es salvarse de la muerte, porque ya había sido salvado de la muerte física. Es qué debo hacer para salvarme, para saber que yo no voy a ir al infierno. ¿Cómo podemos entender que el carcelero entendía esto y que estaba diciendo esto? Es muy probable, porque en la ciudad de Filipos estaba esta pitonisa que decía: estos hombres son hijos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Y es muy probable que el Señor ya haya preparado el corazón de este hombre a través de lo que Pablo predicaba, o de lo que Pablo estaba cantando, o de lo que Pablo estaba orando, porque todos los que estaban allí escuchaban. Entonces, en esta urgencia movida por el Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Pregunta, para salvarme. Y esto llevó a una respuesta sencilla y profunda. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Y además, una promesa puntual para su familia. Si creen en el Señor Jesucristo, también los tuyos van a ser salvos. Y efectivamente sucedió. Efectivamente creyeron al Evangelio, toda su familia, y fueron todos bautizados en aquel hogar, como sucedió también con la familia de Lidia. Como tercer punto, hermanos, acabamos de avanzar ya, ¿no es cierto?, en mirar al milagro, y así es posible o no alabar y adorar a Dios en dificultades. Y como tercer punto, ¿estará acaso el Evangelio unido o de alguna manera ligado con esta virtud de la hospitalidad? ¿Dónde está esto en el texto? ¿Qué cuestión está hablando el pastor? Se está yendo por las ramas en esto. Es evidente, hermanos, el texto hace evidente que aquellos que experimentan nueva vida en Cristo, aquellos que son renovados en todos los aspectos de la vida, tienen una nueva perspectiva, por tanto. La perspectiva de cómo se relacionan con las personas cambia. Cómo se relacionan con Dios mismo cambia. Producto del Evangelio, producto de la acción del Espíritu Santo. Y por tanto eso, ¿qué es lo que produce? Produce gratitud. El saber que Dios intervino a través de Cristo en mi lugar provoca gratitud en las personas que son transformadas, en las personas que son regeneradas. Y si produce gratitud, junto con eso se provoca un anhelo de servir a Dios y de servir al prójimo de manera muy especial. Y esto fue mucho más radical, por ejemplo, en la vida de la esclava. ¿Por qué fue más radical en la vida de la esclava que en Lidia y que en el carcelero? Porque la esclava fue liberada, como yo les decía, de dos esclavitudes: de la esclavitud del pecado y de la posesión demoníaca, pero también de la esclavitud de quienes eran sus amos. No podemos ver en este caso
en el caso de la esclava, si pudo haber sido servicial, si pudo haber tenido hospitalidad, porque lo más probable es que no tenía dónde caerse muerta, siendo una esclava. Probablemente fue echada. De sus amos ya no le servían y tuvo que buscar dónde alojarse. Probablemente en la casa del carcelero, que era su hermano en Cristo ahora, o en la casa de Lidia, no lo sabemos. Pero no tenía, podríamos decir en ese sentido, dónde caerse muerta. Pero, ¿qué pasa con el caso de Lidia? ¿Qué pasa con el carcelero? Es muy evidente también que ellos desean ser serviciales y hospitalarios con quienes ahora son sus hermanos en la fe y hacerlos partícipes de lo que Dios les ha entregado por gracia. Y esto lo podemos ver en el relato que nos lleva a concluir que la casa de Lidia fue abierta para que la iglesia se reuniera. Fíjense, verso 40. La hospitalidad, al salir de la cárcel, se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. No a la familia de Lidia, sino que a los hermanos que estaban allí. Entonces, la casa de Lidia fue abierta a la comunidad de estos nuevos creyentes. Y allí ya podemos ver este sentido que hay de relación entre el Evangelio y la hospitalidad. Y esto ya es un claro indicio de eso. Y que se ve reflejada en la vida de esta mujer que fue cambiada por el Evangelio. Pero tenemos algo mucho más explícito en el texto, y que está antes, en el verso 15. Y allí se nos deja en claro que ella, muy deseosa de compartir con quienes eran sus hermanos en Cristo, los presiona para ella poder ser hospitalaria. Ella quería ser hospitalaria. Tanto así fue que Pablo y sus amigos se vieron obligados a alojarse en su casa. Otras versiones dicen, y nos insistió hasta que aceptamos. No, vengan a mi casa, quédense ahí. O nos convenció. Y ella insistió. Y por tanto fuimos. Dice el verso 15 del capítulo 16. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos allí. Evangelio y hospitalidad no están desconectados, están intrínsecamente unidos. Y por otro lado, tenemos a la persona del carcelero y su actitud hospitalaria. Dice que luego de ser convencido por la palabra y la acción segura que provoca el Espíritu Santo, lo primero que hace es servir a Pablo y Silas. ¿Cómo lo sirvió? Lavando las heridas de su espalda. Fíjense, el que tenía que guardarlo y no preocuparse de ellos, solamente de que no se escaparan, ¿qué es lo que hace? Después de ser transformado por el poder del Evangelio y del Espíritu Santo, va y lava las espaldas de estos dos hombres y además dice, les da de comer en su casa. Todo indica que la cárcel estaba anexa a la casa del carcelero, estaba ahí mismo, podríamos decir. Pero fíjense lo que dice el verso 33. Verso 33. A esas horas de la noche, porque el terremoto fue a medianoche, más de las 12 de la noche, a esas horas de la noche el carcelero los tomó, le lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer a esas horas de la noche. Y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Entonces podemos observar que la hospitalidad, hermanos, es una respuesta en gratitud al Señor y a quienes ahora son parte de su familia o de la familia de la fe. Y por último, veamos cómo aplicamos este mensaje a nosotros hoy día. Lo primero es que, así como el relato de hoy nos enseña y nos recuerda que para el Señor cualquier persona es valiosa, y por lo tanto no hay algunas que merezcan de manera especial, ¿no es cierto?, el ser motivo de su gracia y de su misericordia, hoy podemos seguir admirando esta característica de la persona de Dios entre nosotros o con nosotros. Ninguno de nosotros tiene o tenía mérito alguno delante del Señor. Ninguno. Y sin embargo, fuimos elegidos y fuimos llamados por su palabra para luego ser regenerados,
como hablábamos en la clase de catecúmenos hace un rato atrás, vueltos a nacer espiritualmente para ser reconciliados con Dios. Esa hermosa diversidad de personas y de contextos que se refleja en las personas de Lidia, en la esclava que fue liberada también de este espíritu, en el carcelero, la seguimos teniendo y viviendo hoy y está presente en la iglesia. Debemos agradecer al Señor de que toda la diversidad de personas y de sus propios contextos, sus propios sufrimientos incluso, el Señor los llama para ser parte de la iglesia. Cuando el Señor nos llamó, nosotros no estábamos pasando exactamente por las mismas circunstancias. Algunos pueden haber estado pasando un buen momento en su vida y el Señor los llamó igual. Como el caso de Lidia, que era una mujer que estaba dedicada a, ¿no es cierto?, vender y a ser comerciante. No nos dice que Lidia en ese sentido lo estaba pasando mal. Pero el Señor la llamó igual porque había necesidad. Y había necesidad de su corazón. Su corazón estaba en ese sentido lejos de Dios, no estaba reconciliado con Dios. De la misma manera, lo estaba pasando muy mal esta mujer esclava y esclava de este espíritu también. Y el Señor la llamó. Lo mismo el carcelero, que evidentemente en un momento crucial de su vida estaba desesperado. Porque dice que temblando se echaba a los pies de Pablo y Silas. Dice, ¿qué debo hacer para salvarme? Eso sigue sucediendo hoy día en la iglesia. El Señor sigue llamando a distintas personas de distintos contextos. Muy educadas, poco educadas. El Señor nos llama porque en ese sentido somos todos iguales. No hay favoritismo para el Señor. Como segunda cuestión, así como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hemos constatado de manera especial cómo por medio del poder de Dios, en su Santo Espíritu, Él obró milagros portentosos. Hoy vimos el terremoto solamente en la cárcel, ¿no es cierto? Estos milagros quizás con menos frecuencia, pero poderosos y extraordinarios, siguen asombrando a la iglesia, incluso a quienes son incrédulos, siguen asombrando. Pero lo más importante, que a nosotros nos sirven para que nuestra fe sea afianzada, o nuestra fe sea acrecentada, que crezca. Sabemos cómo el Señor, por ejemplo, sanó a Simón, hijo de la Ceci, de un cáncer. Eso es milagroso. Cómo el Señor sanó a mi nieta Victoria, y nieta de Marta también, en su pie. La sanó. Cómo el Señor sanó de un cáncer a nuestra hermana Lucía, de la primera iglesia en Santiago. Pero también el relato de hoy nos enseñó, no solamente con respecto a los milagros que siguen patentes hoy día en nuestra vida, como yo decía, quizás con menos frecuencia, también nos enseñó que es posible y que es deseable que ante nuestros propios sufrimientos, ante las contrariedades de la vida, ante nuestros dolores físicos o del alma, a las circunstancias de dolor de cualquier tipo, el orar y alabar a Dios es posible. Pablo y Silas así lo hicieron, estando doloridos en su cuerpo, habiendo sido azotados, con dolores en sus piernas por los calambres. Ellos no se quejaron, sino que ocuparon ese momento de sufrimiento para decir, gracias Señor, o líbrame de esto Señor. Pero no se quejaron, oraron y cantaron. Entonces la pregunta es, ¿hay cuestiones que hoy estás viviendo que son dolorosas o que no entiendes, que no sabes cómo enfrentar, te hacen incluso dudar de tu fe, hacen que te alejes de una comunión íntima con el Señor y con su cuerpo, con la iglesia? ¿Será que tu respuesta ante estas cosas son quejas, inconformismo o un cristianismo tibio? Pues bien, el Señor nos muestra hoy que en esas circunstancias podemos y debemos orar y alabarle con gratitud, esperando en su providencia y voluntad perfecta. Si estás sufriendo, no es porque Dios dice, lo voy a hacer sufrir. No, Dios no es así. Dios no es sádico. Y no fue sádico ni con Pablo ni con Silas. Pregúntate si tu vida es más de quejas o de adoración. No te estoy diciendo, hermano amado, que tú no estás sufriendo, que tus sufrimientos son en tu mente nomás, que te imaginas las cosas. No, es verdad, puedes estar sufriendo distintas cosas, de distintos ámbitos. Pero en vez de quejarte, dice el Señor, adora. Alaba al Señor, canta al Señor.
ora al Señor y verás cómo el Señor actúa, mitigando tu dolor, dando respuestas a tus inquietudes, a las contradicciones que estás viviendo, o sanando. Cualquiera puede ser la respuesta del Señor, pero siempre la respuesta de Cristo, de Dios, va a ser beneficiosa para ti. Pero también podemos preguntarnos, ¿es lícito quejarse? Pucha, porque el pastor le está diciendo que quejarse es como malo, ¿no? Sí, es lícito quejarse. De hecho, los salmos están llenos de expresiones de quejas, pidiendo al Señor que las atienda. Sin embargo, esas quejas nunca estuvieron desvinculadas de confesión de pecado, de confesar debilidad, de necesidad de restauración y de una confianza plena en el Dios Santo. Por lo tanto, no es quejarse de decir, ya pues Señor, ¿por qué? No, me quejo, Señor, me quejo delante de ti. Los salmos dicen eso de alguna manera, me quejo, soy débil, Señor, me quejo por eso, me quejo porque soy pecador, me quejo porque me falta fe, ayúdame, Señor, en eso. Y como tercera y última cosa, hermanos, ya lo hemos tocado en otras ocasiones, debemos poner atención a que la virtud de la hospitalidad no es una cuestión opcional. No es una cuestión opcional. Es cierto que existirán hermanos que gozan de una manera distinta el ser hospitalarios más que otros. Pero la Escritura nos dice que en los cristianos, en los hijos del Señor, en la iglesia, la hospitalidad no es una cuestión de opción. Ah, yo quiero ser hospitalario o no, a mí yo creo que no tengo, entre comillas, el don de la hospitalidad. No, la Escritura no nos dice eso. Es cierto que un cristiano siempre debe mostrar hospitalidad con hechos concretos. La Biblia nos muestra eso. Es cierto también que como cualquier virtud, esta se aprende, ¿ya? Pero nunca debemos poner como excusa yo no soy hospitalario. O, como les decía, no tengo el don. Como ya vimos, la hospitalidad es una respuesta y es una evidencia natural de la nueva vida en Cristo. Algunos podrán, como yo les decía, ser más o menos hospitalarios, más o menos expresivos en la hospitalidad, pero de ninguna manera la hospitalidad está desconectada de la vida de la iglesia y de cada miembro del cuerpo de Cristo. Inclusive con aquellos que pueden llegar a ser nuestros adversarios. Y aquí cito la carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Roma, a los romanos, capítulo 12. Por lo tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, démosle de beber. ¿Qué es eso sino hospitalidad? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si lo hacemos, haremos que el enemigo, se avergüence de su conducta con nosotros. No permitamos, dice el apóstol aquí, la palabra del Señor, que nos venza el mal. Por el contrario, es mejor vencer al mal con el bien. El Señor, hermanos, tenga misericordia de nosotros, nos auxilie con su Santo Espíritu para oír la palabra del Señor, pero también para ponerla en práctica.